Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Los saludos a su amigo Francisco de Codemundo, y en esta clase ya número 13 del curso HTML de cero para principiantes vamos a hablar acerca de las listas y cómo nosotros podemos crear las listas dentro de HTML. Bien, en HTML existen tres tipos de listas: las listas ordenadas, las listas desordenadas y las listas de definición. Entonces vamos a hablar acerca de esos tres tipos de listas y vamos a ver cómo nosotros podemos crearlas con los elementos que nos da HTML. Bien, entonces el primer tipo de lista pues es las listas ordenadas. ¿Cómo las creamos dentro de HTML? Pues para ello utilizamos el elemento OL, y si se dan cuenta, el editor Atom nos da aquí como una descripción del elemento. Vean, dice lista ordenada. Entonces con este elemento nosotros creamos una lista. Vean que tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Entonces eso quiere decir que aquí dentro vamos a poner más elementos. Y dentro de la lista vamos a poner los LI o list item. ¿Sale? Entonces prácticamente esto sería una lista. Ahora aquí nada más le falta el contenido. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos utilizar una lista ordenada? Pues cuando hay una secuencia de pasos o una lista de pasos que llevan un orden. Entonces nosotros podemos utilizar una lista ordenada. Ejemplo, digamos que queremos crear unos huevos revueltos. Para crear unos huevos revueltos, por ejemplo, existen unos pasos, y si nosotros no respetamos esos pasos, puede que no nos salgan los huevos revueltos. O puede y sí, pero no nos van a salir de la forma correcta. ¿Sale? Entonces ahí se utiliza una lista ordenada, porque hay una secuencia en los pasos. Por ejemplo, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo podemos crear una lista desordenada? Para ello existe el elemento UL, y si se dan cuenta también aquí el Atom nos está diciendo lista desordenada. ¿Sale? De la misma forma aquí utilizamos los LI, que son los list items. Ahora, ¿cuándo utilizamos una lista desordenada? Pues cuando tenemos ahora sí que una lista de cosas que no llevan un orden, que no tienen una secuencia. Entonces utilizamos una lista desordenada. Siguiendo con el ejemplo de los huevos revueltos, por ejemplo, los ingredientes para crear los huevos revueltos, ahí nosotros podríamos utilizar una lista desordenada. ¿Por qué? Porque no importa el orden de los ingredientes. Por ejemplo, tenemos los huevos, tenemos el aceite, tenemos el jamón, leche, por ejemplo, y no sé qué más le quieran poner a los huevos revueltos. No importa el orden, solo sabemos que existe esa lista de los ingredientes y listo. No llevan una secuencia. Entonces ahí podemos utilizar una lista desordenada. ¿Sí? Ahora, el tercer tipo de lista que yo les dije es la lista de definición. ¿Cómo creamos una lista de definición? Para ello existe el elemento DL, o también conocido como lista de descripción, definición o descripción. En este caso aquí el editor me dice descripción. ¿Sale? Entonces con esto nosotros creamos una lista de definición o de descripción. Ahora, la lista de definición tiene dos elementos, o debe llevar mínimo dos elementos, que sería el término de la definición y la descripción de la definición. Ahora, ¿cómo creamos esos elementos? Para ello HTML nos da el DT, que sería el término de la definición, y también tenemos el DD, que sería la descripción
de la definición, ¿sale? Ahora, ¿cuándo podemos utilizar esto? ¿Cuándo podemos utilizar este tipo de listas? Por ejemplo, para un glosario, o para, también lo podemos utilizar para una lista de vocabulario. Entonces aquí voy a poner un comentario, que esto es una lista ordenada. Esto es una lista desordenada. Y esto es una lista de definición o descripción, como ustedes le quieran llamar. Ahí es a como ustedes se acomoden. Vamos a quitar esto. Ahí está. Entonces ahí están los tres tipos de listas y los elementos con lo que nosotros podemos crear esas listas. Aquí lo importante es saber cuándo nosotros podemos utilizar cada tipo de listas. Como ya les dije, las listas ordenadas es cuando hay una serie de pasos que llevan un orden. La lista desordenada es cuando hay una serie de pasos que no llevan orden, que o sea que no llevan una secuencia. Y aquí nosotros podemos utilizar este tipo de lista, las listas de definición, como les dije, para un glosario, para para una lista de vocabulario, o para alguna otra cosa que lleven un término y lleven una definición. Por ejemplo, también se pueden utilizar para preguntas y respuestas. En el término iría la pregunta, y en la descripción iría la respuesta. También se puede utilizar para eso. Entonces, ojo con cuándo utilizar cada tipo de lista, ¿sale? Ahora vamos a ver un ejemplo, o vamos a completar esta lista. Entonces aquí vamos a poner vamos a seguir con el ejemplo de los huevos revueltos, y aquí vamos a poner un párrafo. Vamos a poner pasos para crear unos huevos revueltos. Ahí está. Guardamos. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, poner el sartén en el fuego. ¿Cuál sería el paso 2? Paso 2 sería poner aceite en el sartén. El paso 3, solo vamos a dejar hasta el paso 3 porque pues la clase no es de cocina, sino de HTML. Estamos aprendiendo HTML, y no, lo único que quiero es que entiendan cuándo utilizar cada tipo de lista. Entonces aquí sería, por ejemplo, poner los huevos en un recipiente, 3 puntos suspensivos, que sigue. Ahí lo vamos a batir y le vamos a echar el jamón y yo qué sé, ¿no? La leche, etc, etc. ¿Sale? Entonces vean que la lista ordenada empieza con 1, 2, 3 y así sucesivamente. Llevan un orden. Es por eso que se llaman listas ordenadas. Los pasos llevan una secuencia. ¿Sale? Ahora, este tipo de lista tiene un atributo type. Y vean que aquí nosotros tenemos los tipos, que sería un 1, que es el de por default, que nos pone la numeración del 1 hasta infinito. La A, que sería que empezaría A, B, C, D en minúscula. Y la A mayúscula
es igual el abecedario, pero en mayúsculas. La I minúscula sería romano, pero en minúsculas, y la I mayúscula igual en romano, pero en mayúsculas. A ver, tenemos esos tres tipos, vamos a verlos, que este sería el por default. Vean, no cambió nada. Vamos a copiar la misma lista. Ahora vamos a poner el otro tipo, que sería A minúscula. Vean, empieza con A, B, C y es el abecedario, pero en minúsculas. Ahora vamos a poner el otro tipo, que sería A mayúscula, y es el abecedario, pero en mayúsculas. Ahora copiamos, vamos a poner el otro tipo, que sería I minúscula, y vean que es la numeración romana, pero en minúsculas. Y por último tenemos la I mayúscula, que sería la numeración romana, pero pues en mayúsculas. ¿Sale? Entonces estos son los tipos de listas ordenadas que tenemos disponibles en HTML. Ahora, el tipo de lista también se puede controlar desde CSS, pero este atributo type tiene valor semántico, entonces se recomienda utilizar el type o darle tipo a las listas directamente con el atributo type, no desde CSS, porque como les digo, el atributo type tiene valor semántico, y eso es muy importante a la hora de escribir nuestro código HTML. ¿Vale? Ahora también existe el atributo start. Por ejemplo, si yo no quiero empezar desde el 1, quiero empezar desde el 5, por ejemplo. Vean, le pongo el atributo start con el valor 5 y ahora mi lista empieza en 5, 6, 7 y así sucesivamente. Este funciona para todos los tipos. Vean, ahora empieza en la E, que es la letra número 5. Aquí también. Vean, la E mayúscula. Y aquí en romano también. Vean, empieza en el número 5. Ahí está. Entonces, eso es prácticamente una lista ordenada. Lleva una secuencia a sus pasos. Y tenemos esos 5 tipos. Enumeración del 1 al infinito. Tenemos el abecedario en minúsculas, en mayúsculas, la numeración son en minúsculas y en mayúsculas. ¿Sale? Ahora las listas desordenadas, como les digo, son para aquellos pasos que no llevan una secuencia, no llevan un orden. Por ejemplo, lo que les decía hace un rato, la lista de ingredientes para crear unos huevos revueltos. Pues la lista de los ingredientes no lleva un orden, son simplemente los ingredientes y ya. Entonces aquí vamos a poner un párrafo, vamos a poner ingredientes para unos huevos revueltos. Ahí está. Aquí vamos a poner huevos. Vamos a poner aceite. Vamos a poner sal. Y lo vamos a dejar ahí nada más. Es nada más para que entiendan el concepto. ¿Sale? Si se dan cuenta, aquí no importa el orden. Primero puede ir el aceite, primero puede ir la sal. No, realmente no nos importa el orden. Lo que nos importa es la lista, el contenido de la lista. Entonces,
Ahí es donde nosotros podemos utilizar una lista desordenada. Ahora, también aquí existen tipos de listas, pero esos tipos nosotros los podemos controlar mediante CSS. Aquí sí es recomendable hacerlo con CSS porque no existe el elemento type para este elemento. O sea, este atributo no existe para el UL, ¿sale? Entonces, los tipos de listas desordenadas las tenemos que controlar mediante CSS. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente forma: list style type. Bueno, aquí vamos a corregir esto. El primero, o el de por default, es el this, punto y coma. Y vean, no cambió nada porque este es el por default. Vamos a copiar. Vamos a poner el siguiente. Y vean, son unos círculos. Vamos a poner el siguiente. Square. Y ahora nos aparecen unos cuadrados. Y también nosotros, si no queremos ningún tipo de lista, pues ponemos none, o sea, nada, ninguno. Y si se dan cuenta, esto último no tiene ningún estilo, ningún tipo. Entonces, de esta forma nosotros podemos manipular los tipos de una lista desordenada. ¿Sale? Entonces recuerden, para listas ordenadas, el tipo los manejamos con el atributo type. Para listas ordenadas, para listas desordenadas lo hacemos mediante CSS. Y existen estos tipos: this, circle, square y none para ningún tipo de lista. ¿Sale? Ahora vamos con el tercer tipo de lista, que sería la lista de definición o de descripción. Y aquí vamos a crear una lista de vocabulario. Por ejemplo, vamos a poner manzana en inglés y lo ponemos en español. Vamos a poner naranja. Y ahí lo tenemos. A ver, voy a comentar un poco para que podamos ver bien el ejemplo. Vamos a comentar esto. Voy a dejar así comentado para que se quede como referencia. Ahora damos cambios. Y vean, ahora aquí en la lista de vocabulario, primero tenemos el término y después tenemos la definición. Tenemos término, tenemos definición. Entonces vean que como les digo, este tipo de listas, este último, de lista de definición, nosotros podemos poner, lo podemos utilizar para una lista de vocabularios, una lista para un glosario o para un preguntas y respuestas. Entonces para eso nosotros podemos utilizar este tipo de listas. Ahora nosotros podemos combinar tanto listas ordenadas como listas desordenadas, o también podemos combinar del mismo tipo de listas. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí esto lo voy a meter aquí. Guardamos y vean, aquí estamos combinando lista ordenada, lista ordenada con lista ordenada, pero también podemos combinar lista ordenada con lista desordenada y no pasa nada. Vamos a combinar ahora lista desordenada.
Copiamos esto. Vean, aquí estoy combinando una lista desordenada con otra lista desordenada. Pero ¿qué pasa si yo aquí dentro quiero meter una lista desordenada? Una lista ordenada, perdón. A ver, vamos a meter esto ahí. Y vean que también es válido. Entonces nosotros podemos combinar los tipos de listas y no pasa nada. Sale siempre y cuando hay que respetar el contenido que vamos a meter dentro de cada una de las listas. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Sale? Ahora sí, pues eso es lo que les quería comentar acerca de las listas. Recuerden que tenemos tres tipos de listas: tipo de lista 1 ordenada, tipo de lista 2 desordenada, y el tercer tipo de lista es la lista de definición. Entonces, para que ustedes ya lo empiecen a utilizar. Y pues sin más por el momento, nos vemos hasta el próximo video.